Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. El Señor Jesús les continúe bendiciendo. Hola, ¿qué tal mi hermana María Teresa? El Señor la bendiga y la guarde en su precioso nombre. Esperando que con la ayuda del Padre vaya todo bien. Amén, amén. Muchas gracias. El Señor también entonces le bendiga más. Hola, Jocelyn. El Señor te bendiga. Saludos, buenos días. Sobre con poder y gloria en tu vida. Saludos a tu mamá Alba, a tu hermano David. El Señor les bendiga y los ayude. También. Y bueno, ahí entonces estamos aquí esta mañana fría, fría, fría. Sí, yo sé que por allí también donde ustedes están debe también estar frío porque está ahí frío parejo, está todo frío por todo lado. Bueno, bueno, sí, a ver, entonces hay que más. Amén, amén, amén. Eso sí, está bien, perfecto. Amén, amén. Jocelyn también, gracias, gracias. Se siguen sumando, pero a ver, no veo entonces como más personas ahí conectadas y bien, entonces bueno, aquí vamos. Solamente tengo reportada la sintonía, digámoslo así, de la hermana María Teresa y de Jocelyn. Y bueno, entonces para ustedes entonces, chicas, que el Señor las bendiga. Y bueno, aquí vamos entonces agradecidos con el Padre por este tiempo que nos permite entonces venir y compartir en esta mañana. Pasados por frío, pero bueno, aquí estamos entonces, buscando su rostro, buscando el Señor. Ahí está entonces mi hermana Ana Solano. Hola, mi hermana Ana. Señor Jesús te bendice también. A don Carlos, el Señor te guarde. Adriana Múnera, hola Nana, el Señor te bendiga también. Saludos. Amén, amén. Amén, amén. Gracias, hermana Ana. Y bueno, entonces aquí estamos un día más y con el entendimiento agradecidos con el Padre porque sabemos que un día más significa un día menos. Hoy estamos entonces más cerca que cuando creímos al principio de alcanzar entonces esa promesa maravillosa que el Padre nos dio por medio de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, la vida eterna, esa gloria inmarcesible del reino de los cielos. Y bien, entonces ahí está mi hermano en Ben, el Señor Jesús te bendiga también. Buenos días, hermano, el Señor te guarde. ¿Quién más entonces? Se siguen sumando y bueno, vamos a aprovechar bien el tiempo y vamos a encomendarnos desde ya al Padre, a su gracia y a su buena voluntad. Ahí está Carolina, alias Nina. El Señor te bendiga, Nina. El Señor te guarde en su precioso nombre. Paulita Ugalde, hola Paulis. El Señor te bendiga también. Saludos para ti, para tu casa. Hermanita Malaya. Entonces está el hermano Juan Manuel. El Señor Jesús te bendiga, mi hermano Juan Manuel. El Señor te guarde. Ahí está entonces Rafael Peralta. Hola, buenos días, Rafa. Amén, amén. El Señor Jesús también te bendiga a ti, a tu casa, Rafa. Padre, obre con poder y gloria en sus vidas. Bueno, entonces nada, vamos como les decía, bien comenzarnos al Padre, a su gracia y a su buena voluntad. Vamos a clamar para que sea el Padre a través de la obra maravillosa de su Santo Espíritu, trayendo la revelación de su voluntad a nuestras vidas, que en esta hora nosotros podamos no solamente escuchar, sino además entender y obedecer la dulce voz del Padre, del Dios que nos creó, nos formó y además nos redimió para el reino de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Voy a orar entonces, hermanos amados, pidiendo en esta hora, en el nombre de Jesús al Padre, por la revelación, la sabiduría, el conocimiento y el poder de su palabra. Padre y Dios, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, yo te doy gracias, Dios de los vivos, por este tiempo que yo y mis hermanos podemos venir y, Padre, presentarnos delante de ti, reconocer tu deidad, tu exclusividad como el único Dios verdadero, Padre, el Creador del cielo y de la tierra, de todas las cosas, de las visibles y de las invisibles, y a tu Hijo Jesús el Cristo, confesarlo, Señor, como el único Señor suficiente Salvador de nuestras almas, y que ahora, Padre Celestial, es a través de la justicia que es únicamente por medio de la obra suya en la cruz, de la sangre que Él derramó, que ahora podemos estar en tu presencia y podemos decirte, Abba, Abba, Padre nuestro. Te damos gracias, Señor, porque a través de esa justicia suya, Señor, justificados por medio de esa fe en Él,
tenemos de entrada, Señor, delante del trono de la gracia, Padre, en esta hora, para clamar, para pedir, por amor a tu nombre, que seas tú, Señor, obrando con poder y gloria, Señor, en esta hora, ayudándonos, Señor, para que este tiempo sea un tiempo, pues, maravilloso, en el cual, Señor, nosotros podamos crecer en el conocimiento y en el entendimiento de cuál sea, Señor, tu buena voluntad, agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Manifiéstate, Señor, a través de tu palabra, Señor, de la palabra escrita de nuestras vidas, que a través de la Biblia, Señor, por la obra maravillosa de tu Santo Espíritu, nosotros podamos escuchar, y no solamente escuchar, sino entender y obedecer tu dulce voz, Padre. Padre Santo, que tu reino venga con poder y gloria en esta hora, que ángeles sean añadidos alrededor de nuestras vidas. Por favor, prospera, Señor, este tiempo de estudio. Ayúdanos, capacítanos, para que nosotros podamos, Señor, entender, Padre bueno y misericordioso, cómo a través del conocimiento y la obediencia, Señor, a la palabra que tú nos diste por medio de tu Hijo Jesucristo, nosotros podemos, Señor, en santidad y justicia caminar, Señor, hacia esa gloria eterna, esa gloria inmarcesible, Señor, y compartirla, Señor, junto a tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, para que nosotros tengamos por más alta estima, Señor, este privilegio que todas las cosas de este mundo, Señor. Por favor, Padre, ayúdanos a discernir entre el bien y el mal. Ayúdanos, Señor, a poner la mirada, Señor, en tu Hijo Jesús, el autor y el consumador de la fe. Ayúdanos, Señor, a poner la mirada en las cosas de arriba, donde está Jesucristo resucitado, Padre. Ayúdanos, Señor, porque tu palabra dice que las cosas, Señor, que se ven son temporales, pero que las cosas que no se ven son eternas. Ayúdanos, Señor, a mirar, Señor, allá, a la eternidad, a esa gloria inmarcesible, incorruptible que tu Hijo nos prometió junto a Él y a ti en el reino de los cielos. Obra con tu Espíritu Santo, Padre, por amor a tu nombre y a tu gracia, a tu buena voluntad nos encomendamos. En el nombre de Jesús oramos y damos gracias. Amén y amén. Ahí está mi hermano Guillermo, unos días, el Señor Jesús te bendiga. Jania también, saludos, ahí está. Entonces, mi hermano Ani, mi hermano Gastón, el Señor los guarde en su precioso nombre. Cristina, el Señor te bendiga más. Mi hermana Margarita, hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días, el Señor te bendiga. Mi hermana Gabriela, la tía Roxana, el Señor los guarde en su precioso nombre. Bien, para todas, para todos, un feliz día y que el Señor obre con poder y gloria en este tiempo y siempre en sus vidas. Mayra, Mayrita, el Señor Jesús te bendiga. Bueno, amados hermanos, entonces este estudio que hemos estado compartiendo los miércoles, entonces tiene pues, Patricia Sea, saludos, el propósito de poder entonces conocer bien y entender bien cuál sea esa buena voluntad de Dios que es perfecta y agradable para cada uno de nosotros. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, nuestro Señor Jesucristo dice: si permaneceréis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Josué, Jesús te bendiga. Saludos. Patricia Sea, hola. Patricia ya te había saludado. Josué, entonces también el Señor te bendiga y te guarde. Entonces conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Alexandra Solís Vindas, hola, ¿qué tal? Buenos días, Alexandra, el Señor Jesús la bendiga, bienvenida. Entonces conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es maravilloso pues que nosotros entendamos claramente cuál es la posición cristiana con respecto a la verdad. Entonces, siempre nosotros debemos entender, existe un conocimiento general, existen conocimientos generales y existen conocimientos específicos. Hola Patricia, qué bueno verte, saludarte, porque verte no, saludarte. Hola Oralia, Jesús te bendiga. Natalia, hola, el Señor Jesús te bendiga. Natalia, saludos también para ti, para tu casa. Michael, hola Michael, el Señor te bendiga. Entonces, bien, existen conocimientos generales y conocimientos específicos. Más o menos así como tal, como por decirles algo, cuando uno está en la escuela, cuando uno está en el colegio, no se nota o no se ve tanto, pero ya cuando uno, digamos, entra a la universidad, entonces ahí sí de alguna manera se ve
o se entiende más acerca. Hola Eduardo, amén, el Señor te bendiga, saludos, buenos días, acerca de esto que estoy entonces hablando. Y entonces, bueno, por lo general aquí, por lo general me va a salir redundante, pero bueno, por decir algo, un ejemplo con la universidad pública aquí en Costa Rica, la UCR, Marcos, el Señor Jesús te bendiga. Entonces, uno escucha siempre, en este caso mi hija Sara está ahí estudiando, también en su momento pues he tenido la oportunidad de compartir con más personas y hablan acerca de generales, todos, no, métase a generales. ¿Y en qué está? En generales. Y entonces, ¿a qué hace o a qué se hace referencia cuando se habla acerca de generales? Entonces eso, generales. Entonces que se ven una cantidad, digamos, de materias que son, llamémoslo así, que contienen información general, periférica, pero que no es o no hace parte de la, digamos, educación específica, de la enseñanza específica, digamos, de lo que se va a estudiar. Por ejemplo, si va a estudiar entonces leyes, abogacía, entonces, pero de igual manera tiene que llevar generales, tiene que entonces, no todas las materias que se llevan son específicas. Entonces hay conocimientos generalizados y conocimientos específicos, y que entonces es maravilloso poder saber que tanto el uno como los unos como los otros se complementan, pero que el propósito entonces para lo que yo me matriculé en la universidad al momento de que entonces voy a ser abogado, pues tiene que ser que efectivamente el conocimiento específico sea el centro y que el conocimiento general pues sea la añadidura, la periferia, sí, lo periférico. De igual manera ocurre entonces con la fe nuestra, con la fe cristiana. ¿Ve? Nosotros tenemos que tener entonces claro el entendimiento acerca de cuál es el conocimiento específico acerca entonces de nuestra naturaleza como cristianos, como creyentes. Y en este caso, entonces, se los pongo de esta manera. Hablando acerca de la verdad, las personas entonces, bueno, generalmente podríamos decir, de manera general podríamos decir, Carmencita, el Señor Jesús te bendiga, Marco, el Señor te guarde, que, como les dije, por ejemplo, la verdad. Sí, la Biblia es la verdad, la palabra de Dios es la verdad. Eso es un conocimiento general. ¿Qué es entonces un conocimiento específico? Es pues entonces como cristianos entender que la verdad es la palabra de Dios, efectivamente, pero la palabra de Dios que habló por medio de su Hijo Jesucristo. Ese es el conocimiento específico acerca de la verdad. Y entonces la palabra que habló por medio de Moisés y que habló por medio de los profetas y por medio de esos santos varones que también, ok, esa es la periferia. Ese es general y hace parte de la verdad, pero no es la esencia en sí misma de la verdad. Y esto es entonces maravilloso que lo tengamos en cuenta si es que en realidad entonces nosotros hablamos acerca de cristianos, de cristianismo. Porque, mira, mis amados hermanos, hay tanta confusión, hay tanta mentira, hay tanto engaño, hay de verdad tanta disolución, tanta apostasía, tanta cosa que entonces es muy difícil, muy difícil. Y eso es pues precisamente el propósito de las tinieblas y de la obra satánica. Divide y reinarás. Entre más división, entre más entonces con división, más contienda, más confrontación, más difícil poder discernir entre el bien y el mal, entre lo que es verdad y lo que no es, y lo que es mentira, entre lo que es específico y entre lo que es general. ¿Ve? Y que entonces, bien, la cuestión aquí es que entonces esto es básico para como les decía, nosotros como cristianos, tener entonces esa base y ese fundamento. Que si somos cristianos, entiéndame, solamente le estoy hablando es si somos cristianos. Si nos consideramos, no, si somos cristianos y si entonces entendemos acerca de qué es el cristianismo,
Es indispensable que tengamos claro esto que acabamos de mencionar, que para el cristiano, para los cristianos, para la iglesia cristiana, la verdad es la palabra que el Padre habló a través de su Hijo Jesucristo, que es entonces el Evangelio del reino de los cielos. Entonces, Mauricio, el Señor Jesús te bendiga. Entonces, para nosotros los cristianos, la autoridad la tiene la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Eso nos convierte en cristianos. Mateo, iremos rápidamente por decir algo, Mateo. Allá en Mateo, capítulo 5. Nosotros vemos en capítulo 5 de Mateo lo que se conoce o tiene ahí un título como el Sermón del Monte y las Bienaventuranzas. Estos capítulos, Mateo 5, 6 y 7, son maravillosos. Son maravillosos porque en el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo está el fundamento de lo que es entonces y en lo que consiste el cristianismo. Vamos entonces a retomar el concepto acerca de cristiano y de cristianismo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, no perdamos Mateo 5 y vamos rápidamente al libro de los Hechos de los Apóstoles, al capítulo 11. Es bueno siempre repasar, para mí no es molesto y para ustedes es entonces bueno también, todos que repasemos. Mateo capítulo, ¿qué les dije? Perdón, 11, entonces, versículo 25 y 26. Habla acerca entonces de el hermano Bernabé y el hermano Pablo, que están entonces en la iglesia de Antioquía. Dice así, 25, José Luis, Jesús te bendiga. Carmencita, el Señor te bendiga. Allá también Carmencita, así que los veo. Dice así, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole, le trajo a Antioquía y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿A quién se le llamó cristiano por primera vez en Antioquía? A los discípulos. ¿Quién es un cristiano? Un discípulo. ¿Y qué es entonces la iglesia cristiana? Donde se reúnen, se congregan los que son discípulos. ¿Y quiénes son los discípulos? Lucas, capítulo 14. Versículos del 25 al 33, lo que aprendimos este domingo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Quién es entonces el discípulo? Miremos entonces el que lo ha dejado todo por el reino de los cielos. Al que entendió y conoce y entiende que hay una gloria más grande. Escúchenme bien esta palabra, que existe, que hay una gloria más grande. No solamente una vida más allá de la vida de esta carne, sino que primeramente sí entiende que hay una vida más allá de la muerte de la carne, pero que no hay solamente una vida
como tal, más allá de la muerte de la carne, sino que hay una gloria más grande que la gloria de este mundo. ¿Ven? Entonces conocemos la vida de este mundo, conocemos la gloria de este mundo. Hablamos entonces acerca de muerte y entonces muchas personas creen que no solamente hay muerte, que también que no es todo, que no todo se acaba con la muerte, sino que entonces hay una vida después de la vida de la carne, pero solamente hasta ahí, nada más. El discípulo, el cristiano, entiende que no es únicamente o no solamente hay vida después de la muerte de la carne, sino que al igual hay gloria eterna, hay vida eterna, gloria eterna. Entonces, el discípulo es el que ha entendido, el que tiene claro, que conoce el mensaje del Maestro, del Cristo, a quien entonces cuando vamos al Evangelio a estudiar su vida, su obra, su ministerio, nos damos cuenta entonces el príncipe de este mundo, el Dios de este mundo, lo pone en un lugar en eminencia y le muestra la gloria de este mundo, toda la gloria de este mundo, de esta creación que nosotros vemos, conocemos. Y le dice que Él es el que la tiene y Él al que quiera se la da. Solamente se necesita es servirlo, adorarlo a Él. Y nuestro Señor Jesucristo entonces la rechaza. Y la rechaza, ¿por qué? Porque no ama la gloria. Si no amara la gloria, entonces no, en Evangelio según San Juan, capítulo 17, antes de ir a la cruz, dice: Padre, glorifica a tu Hijo. Solamente que entonces el Señor Jesucristo es el único que sabe. Por eso para nosotros la verdad es la palabra que el Padre habló a través de Él, del Hijo. Porque Él es el único que sabe y que tiene claro que la gloria de este mundo es una gloria temporal, vana, que se termina, y que existe una gloria mayor, que es la gloria eterna del reino de los cielos, y que por esa gloria eterna es que Él viene. Y esa es la gloria entonces que Él vino a recibir. ¿Ve? Eso es el cristianismo. Eso es el cristianismo. Entonces, en Mateo 5, capítulo 5, está el fundamento del capítulo 5 al capítulo 7 y vamos a empezar a estudiar mucho acerca de esto, porque está el fundamento, el cimiento de lo que es entonces, a ver, decirlo de alguna manera bien dicho para que podamos todos comprender, la Carta Magna o la Constitución política del reino de los cielos, porque lo que los cristianos entonces conocemos y creemos y predicamos de manera específica, no general, es el Evangelio del reino de los cielos. La buena noticia, la buena nueva, que el hombre puede entrar y compartir la gloria del Dios Altísimo que lo creó. Ese es el Evangelio del reino de los cielos. Esa es la buena noticia. Específico, general, que lo comparamos, solamente se habla acerca de la salvación.
Solamente se conoce acerca de que entonces Dios envió a su Hijo Jesucristo a este mundo para que muriera en la cruz, derramara la sangre para que recibiéramos el perdón, que el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aleluya, gloria a Dios, amén. ¿Es eso cierto? ¿Es verdad? Es una verdad general. Una verdad específica es que el Padre envió al Hijo al mundo a morir en la cruz, a derramar su sangre, para que nosotros recibiéramos a través de la fe en su sacrificio la salvación, el perdón de nuestros pecados, y recibiéramos el Espíritu Santo y fuéramos hechos coherederos juntamente con su Hijo Jesucristo, y que juntamente con su Hijo Jesucristo también alcanzáramos la gloria eterna e inmarcesible del Padre. Ese es entonces específico. Ese es el mensaje completo, correcto del Evangelio del Reino de los Cielos. Lo que hemos venido y el Señor nos ha estado dando y retomamos. Entonces, salvación, santificación, glorificación, que es el propósito, como es, digamos, es la voluntad completa del Padre. Es esa buena voluntad agradable y perfecta. Entonces, como todo reino, como toda nación, entonces el reino de los cielos también tiene una constitución política, unas normas y unas reglas y unos entonces estatutos. Ahí en Mateo 5 al 7 están. Ahí están. Entonces vemos, como les decía, el tener esto claro como cristianos marca la diferencia, porque veamos juntos en capítulo 5, 21. Escúcheme bien. Capítulo 5, versículo 21. ¿Qué dice? Dice así: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Qué está diciendo nuestro Señor Jesucristo? Que Dios habló a los hombres en el Antiguo Testamento a través de Moisés, su siervo, y le dijo, no matarás. ¿Quién? Dios. ¿A quién? A los antiguos, al pueblo de Israel, por medio de Moisés. Les dijo, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Ese es el conocimiento general. Cuando se tiene el conocimiento general, entonces eso está en la Biblia, y eso es la verdad. Ahora miremos con detenimiento el 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Quién es cristiano? ¿Quién es el cristiano? ¿Cuál es entonces la doctrina cristiana? ¿Quiénes somos los cristianos? ¿Cuál es la iglesia cristiana? La que enseña no matarás, porque está en la Biblia, los 10 mandamientos. Sino la que vive y enseña que no solamente se mata de manera física, sino que se mata con el pensamiento, se mata con el deseo del corazón. Se mata murmurando, se mata hablando mal, se mata criticando, se mata en el interior, se peca desde adentro. Y eso es lo que nos convierte en cristianos. ¿Ven lo que es entonces entender o tener claro lo general y lo específico? ¿Ve?
Hay una diferencia. La palabra que el Padre habló a través de los profetas en el antiguo tiene autoridad para los hombres de antes de la cruz. Pero la palabra hoy, que tiene autoridad, es la palabra que el Padre habló a través del Hijo al que envió al mundo. ¿Ven? Y por medio de entonces la palabra que el Padre habló a través de los profetas, los hombres alcanzaban la justificación delante de Dios en el Antiguo Testamento. Pero hoy ese antiguo pacto ya no está vigente. Y ese antiguo pacto no fue con usted, no fue conmigo, sino que fue con el pueblo de Israel, con una nación específica, con normas, con leyes, con estatutos diferentes para el reino de Israel. Pero es ahora el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces, maravilloso que escudriñen, mediten y vayan preparando sus corazones. Esta es porción del capítulo 5 al 7 del Evangelio según San Mateo, porque esa es la constitución del reino de los cielos. Esa es la palabra que tiene autoridad hoy para el cristiano. Es lo que hace que el hombre sea, entonces, que los hombres seamos cristianos, que exista una iglesia cristiana, donde entonces se vive, se habla y se enseña conforme a lo que está escrito aquí, del 5 al 7. Por eso miremos cuando termina el 7, lo último que dice nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver, ya vimos entonces, vamos al 7, pero vamos a mirar. Por eso tiene un título ahí en la altura del versículo 24. Dicen los dos cimientos. ¿Se acuerdan? Los dos cimientos. Siempre dos. María Lucero, Jesús te bendiga, Lucerito. Capítulo 7, versículo 24 en adelante, miremos cómo concluye esas palabras de la constitución política del reino de los cielos, nuestro Señor Jesucristo. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace. Entonces ya usted y yo debemos entender, en la iglesia hay unos que las oyen, porque cuando en la iglesia se predican, se enseñan. Pero el hecho de que se predican y se enseñan no quiere decir que todos la obedezcan. Entonces en la iglesia hay oidores y en la iglesia hay hacedores. Siempre, entiéndame, hay diferencia. Todos escuchan, todos oyen, pero no todos hacen. O todos escuchamos, todos oímos, todos conocemos, pero no todos obedecemos. Y lo que marca o lo que hace entonces la diferencia es entre el oír y no hacer, y el oír y el hacer. Lo que me convierte en cristiano realmente no es pertenecer a una denominación o poner un título, un rótulo, o que la gente diga, o que tenga un carro con un pescadito, o que tenga escrito en versículos de la Biblia en mi casa, en mi negocio, que tenga escrito de versículos que escuche música cristiana en el carro, que no, eso simpatizante, sí señor, no discípulo. Lo que marca, lo que hace la diferencia es escuchar y obedecer la voz del Cristo, lo que el Señor Jesucristo dijo. Y entonces ahí sigue. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no la hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena.
Hay roca y hay arena. La roca es la palabra que el Padre habló a través del Hijo y la arena es entonces la palabra que el Padre habló a través de los profetas. ¿Ve? Entonces, ¿hay una diferencia o no hay una diferencia? Claro que sí. Hay una gran diferencia, un abismo de diferencia. Y descendiendo lluvia vinieron ríos y soplaron y vientos dieron contra ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Porque ya entonces esa palabra como tal, de entender claramente que una vez venimos a la vida de fe cristiana, la que tiene autoridad es la del Hijo. Porque la palabra del Hijo es la que hace que seamos hijos. Y la palabra del siervo de Moisés es la que hace siervos. Y hoy la voluntad del Padre es que seamos hijos, no siervos. Pero pastor, hay unos que se hacen, son siervos. Usted dijo que hay unos que... Sí. 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 Que hay unos que simplemente se salvan, sí. Y entonces, pero entonces Dios no los salva, sí. Pero ese no es como les explico. Hoy, la voluntad completa, la voluntad de la que la Biblia está hablando en el Nuevo Testamento, de Dios, que es buena, es agradable, es perfecta. Esa buena voluntad de Dios perfecta y agradable es que hoy el hombre tiene acceso, tiene la posibilidad de ser hecho a su imagen y de ser hecho a la imagen y conforme a la semejanza de su Hijo Jesucristo, al que él envió al mundo. ¿Ven? Entonces, por eso dice, miremos el que sigue, el 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su enseñanza, de su doctrina. ¿Por qué? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Por qué les enseñaba como quien tiene autoridad? Porque tiene la autoridad de ser el santo Hijo del Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en ellas hay, el heredero. Adri, hola, el Señor Jesús te bendiga, saludos. Entonces, eso es lo que nosotros debemos entender. Hace que el conocimiento nuestro no solamente sea el general, sino que el general es el complemento, pero nosotros tenemos el conocimiento específico. El específico. Claro que también conocemos y tenemos el conocimiento general. Sabemos entonces de qué está hablando y cuál es el propósito de todos esos generales, y esos generales, digamos, complementan el conocimiento específico y alimentan lo hacen más, lo complementan, lo hacen, lo nutren, pero tenemos el específico. ¿Ven? Entonces eso es lo más grandioso y lo más maravilloso, que podamos entonces discernir y tener claro entonces discernir cuál sea esa buena voluntad de Dios agradable y perfecta para cada uno de nosotros, que podamos entonces entender de que, como les decía, el propósito de esta enseñanza, como les digo siempre, el propósito de esta enseñanza es que podamos entender que por gracia somos salvos por medio de la fe y no por obras para que ninguno se gloríe. Que entonces la salvación es por gracia, no por obras. Pero que entonces, ¿por qué obramos?
Entonces, ¿por qué obramos? ¿Por qué, pastor, tenemos que entonces bautizarnos? Pastor, ¿por qué tenemos que congregarnos? Pastor, ¿por qué tenemos que predicar? Pastor, ¿por qué tenemos que leer la Biblia? ¿Por qué tenemos que estudiar la Biblia? ¿Por qué tenemos que escudriñar la Biblia? ¿Por qué tenemos que diezmar? ¿Por qué tenemos que ofrendar? Pastor, ¿por qué tenemos que? ¿Por qué? Sí, entonces finalmente no es por gracia, sino que es por gracia y por obras. Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Y ahí está todo trucado. Por medio de la ley, a través del mandamiento, el hombre aprende a obedecer a Dios. Desde el principio nosotros estamos viendo cuál es el propósito para el cual Dios da el mandamiento al hombre. Plantó un huerto al oriente del Edén, puso al hombre que había formado allí y lo puso para que lo labrara y para que lo guardara. O sea, lo puso para que trabajara para Dios. Y entonces dijo Dios, de todo árbol del huerto que podréis comer, más del árbol, de todo árbol que está en el huerto podéis comer, más del árbol que está en el medio, del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces le dio el mandamiento y a través de la ley, porque eso es mandamiento, es la ley, el hombre entonces está enseñando, está enseñando al hombre a que lo sirva. ¿Ve? A que lo sirva. A que lo sirva. Ese huerto, la Biblia dice claramente, lo plantó fue Dios. Y que ese huerto, Dios puso al hombre que había formado allí. Cuando entendamos eso desde el principio, entonces tenemos claro que la salvación es por gracia. Porque ese hombre que puso en el huerto, Dios lo sacó de la humanidad. Lo sacó de la humanidad y dice literalmente, vamos allí para que no parafraseemos, en el capítulo 2, versículos 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Esa es la base, mis amados hermanos. Entiéndame, no era que este hombre aquí no narra la Biblia que Dios creó ahí al hombre. La Biblia dice que Dios lo formó, ya lo había creado. Dios creó una pareja al principio y esa pareja cumplió el mandamiento que Dios le había dado, multiplicarse y llenar la tierra, formar la humanidad. Pero de toda esa humanidad que existía, por gracia, Dios en su voluntad escogió a uno para que naciera de nuevo. Por eso dice ahí entonces, y hay tanta confusión, y fue el hombre un ser viviente. No quiere decir que no fuera o no hubiera ya experimentado la vida de la carne, sino que ahora experimenta la vida del Espíritu. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo explica a Nicodemo, en Juan capítulo 3. Esto es lo que está ocurriendo. Entonces Dios de su voluntad, puso a ese hombre ahí. Dios, de entre todos los que habían, lo escogió a él, por gracia. La Biblia no narra, aquí no dice que este hombre haya hecho algo para que Dios lo escogiera. Yo no hice nada para que Dios me salvara. A Dios le plació salvarme. Entonces, pastor, me puso alguien en una enseñanza, puso un comentario, no a mí, sino pues ahí, pero yo reviso después siempre para que sepan. Entonces decía, entonces si es que a Dios le place, entonces ¿para qué oramos? Para que las personas se salvan. Para que nuestros familiares sean salvos, y es que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces, ¿para qué oramos? Porque Dios dijo, pedid y se os dará, tocad y se os abrirá.
Oramos porque Dios dio mandamiento de que a través de su Hijo Jesucristo que oráramos. Y entonces que cuando oráramos, entonces le pidiéramos para que Él nos, ¿qué? Nos diera. Amén. Ok, amén. Entonces eso es lo que nosotros pedimos. Para que entonces Dios les conceda su gracia. Entonces Dios al que quiere le concede su gracia y entonces también concede su gracia por la misma al que quiere a los que nosotros se lo pidamos. Sí, está claro. Entonces yo se lo pido, entonces Dios, no le voy a dar la gracia. ¿Por qué? ¿Por qué, Padre? ¿Por qué no le vas a dar la gracia? Porque usted me lo pidió. Porque usted me lo pidió. Usted tenía que entender que era que tenía que dejar, si a mí me placía dársela. Claro, es que caso es que porque yo se lo pedí, lo estoy obligando. No, sino que Él es un Padre bueno y misericordioso. Y entonces, los padres buenos y misericordiosos, digamos un ejemplo, vemos que nuestros hijos necesitan zapatos y se los damos. Y otras veces nuestros hijos, aunque tienen zapatos, les gustan unos zapatos y no los piden. Y también se los damos. Para eso oramos. ¿Ve? Amén. Bien. Entonces, ahí vemos desde el principio, la salvación pertenece a nuestro Dios y al Cordero. Es de la voluntad de Dios. Es la gracia. Que no hay que hacer nada por ella, sino que a Dios. Dios es amor. Y esa es la manifestación de su naturaleza. Pero entonces lo puso allí por gracia, pero ahora entonces le da mandamiento, le da ley para que lo sirva. Y para que lo sirva, entonces ya no es para que se ganara el derecho de estar en ese lugar, porque ya está en ese lugar. Ahora entonces lo que debemos entender es para qué. Entonces, para que reciba su recompensa, para que reciba su galardón, para que pueda entonces al que trabaja hay que pagarle salario. ¿Ve? Y entonces ahora sí, con el entendimiento, tengamos entonces claro que no se trabaja para la gracia. Ahí lo está explicando Romanos de manera maravillosa cuando habla acerca de Abraham, para que entendamos, toda la Biblia está dando testimonio acerca de esto. ¿Ve? No trabajamos por nuestra salvación, no hacemos por nuestra salvación. No es por obras para que nadie se gloríe, no es a Dios rogando y con el mazo dando, no es que Dios dijo ayúdate que yo te ayudaré, no es que digamos la fe es importante, pero a la fe entonces sin obras es muerta. Ahí lo dice en Santiago, ¿a qué está haciendo referencia? Porque en general entonces usted y yo debemos entender que el propósito no termina de Dios no termina cuando el hombre recibe su gracia. No dice la Biblia que lo puso en el huerto. ¿Qué? Para que no hiciera nada. Para que lo labrara y lo guardara. Para que trabajara para Dios. Para que trabajara para que su voluntad se llevara a cabo. Para poderle pagar, para poderle dar recompensa, para poderlo glorificar. Entonces, entendamos, vivimos la vida de fe, vivimos en conocimiento y la obediencia a la palabra de Dios para la glorificación, para recibir el salario, para recibir la recompensa. Y eso es entonces lo que como cristianos vemos todo el tiempo. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para dar a cada uno conforme a su obra. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para entonces rendir cuentas a ver lo que hayamos hecho, bueno o malo mientras estuvimos en la carne. Para cuánta obediencia manifestamos a la palabra de Dios para recibir entonces la recompensa. Pero ya no es entonces diferente el comparecer ante el tribunal de Cristo que el juicio del trono blanco, que es otra cosa, porque allí ya entonces está hablando es de condenación, no de
galardón, no de recompensa, no de premio como tal. ¿Ven? Entonces, para eso vivimos la vida de fe. Siempre, digamos, en este estudio, digamos, y como como en este, casi que en todos, en la sola introducción se me va el tiempo, muchachos, ¿qué hacemos? Ya sé, tal vez entonces va a tocar hacerlo también, comenzarlo a las 5:30. Porque entonces, por eso hemos venido compartiendo y aprendiendo acerca de todo esto que es entonces la obediencia a la palabra de Dios, y que diferenciar lo que es para la santificación, como propósito para que seamos para la santificación, para que podamos entonces recibir la glorificación. Por eso entonces nos bautizamos, y entonces aprendimos entonces que el bautizo es el mandamiento del Señor, y aprendimos entonces acerca de que el bautizo existe entonces bautizo en agua y bautizo en Espíritu Santo, y que muchas personas entonces enseñan o hablan solamente acerca del bautizo en agua. Hola Hazel, Jesús te bendiga. Y que entonces las personas, cuando hablan acerca de bautizarse, solamente tienen entonces el conocimiento o entendimiento general, y por eso entonces, digamos, solamente piensan o se bautizan en agua, pero el conocimiento específico no es entonces el bautizo en agua solamente, sino en espíritu. No es solamente perdón en agua, sino además en espíritu. ¿Ve? Entonces el Señor Jesucristo dijo: bautícense en agua, reciban el agua y reciban el espíritu. ¿Por qué? Porque entonces, como se lo explica a Nicodemo, vea, vamos allá literal, capítulo 3, Juan. ¿Por qué, pastor, necesito recibir el Espíritu Santo, pastor? ¿Por qué? Porque es que nosotros no creemos. La denominación a donde yo venía, no, pastor, porque allá dicen que el Espíritu Santo no, yo lo tengo que recibir, sino que el Espíritu Santo Dios lo da, y que entonces, en fin. Si vamos a ser cristianos, vamos a las palabras de Jesucristo, para que seamos realmente cristianos. Mire, Juan capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche, en tinieblas, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que si no recibieres la gracia, no puedes nacer de nuevo y ver el reino de Dios. No, ahí no dice eso. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Habla acerca de nacer de nuevo. De nacer de nuevo, y ese nuevo nacimiento al que está haciendo referencia es entonces el nacer por el Espíritu, por la voluntad ya no del hombre, sino por la voluntad de Dios. Porque todos experimentamos el nacimiento de la carne, pero ese nacimiento de la carne es la voluntad de los hombres. Mi papá y mi mamá decidieron tener hijos y yo estoy aquí. ¡Tará! Pero ahora entonces, Dios, por su palabra, me ha entonces renacido para una esperanza. Dice allá claramente, miremos entonces en Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que estaba preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces nos hizo renacer, ¿para qué? ¿Para una qué? Esperanza viva.
para recibir una herencia incorruptible. Y entonces eso está hablando acerca de los hijos, que son los que reciben la herencia, porque no son los ángeles, no son los siervos, sino que son los hijos. Entonces está hablando aquí de ese nuevo nacimiento que tiene como propósito que el hombre entonces ahora establezca una relación con Dios, con el Dios que lo creó, no solamente como que su criatura, sino como su Padre. Entonces, esta es la gracia. Cuando el hombre recibe por medio de la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, el Señor mismo más adelante va a decir: el que oye mi voz ha pasado de muerte a vida. Porque estando muerto en nosotros en pecados y delitos, Dios envió a su Hijo al mundo a morir por nosotros, por nuestros pecados. Entonces, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces este es el comienzo, la salvación. Ese es el nacer de nuevo, que es por gracia y no por obras, para que ninguno se gloríe. Entonces aquí se ve el reino de Dios, se ve, dice así. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Venga, le explico cuál es el propósito final. ¿Cuál es el propósito completo? No que vea, sino que entre. Respondió Jesús: de cierto, te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: lo más grande y lo más maravilloso como tal es solamente la salvación. El viento sopla de donde quiere y de donde oyes su sonido, no sabe ni a dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Entonces aquí estamos, hermanos amados, entonces ante esa primera obediencia. El que no naciere del agua y del Espíritu está haciendo ahí referencia al bautizo. Al bautizo, agua y Espíritu, para entrar en el reino de Dios. Y entonces no nos bautizamos, no se bautizan las personas, no bautizamos personas para que sean salvos, porque son salvos por gracia. Porque han recibido la salvación, ven el reino de Dios, nacen de nuevo, porque están muertos en pecados y delitos, invocan el nombre de Jesús y creen y confiesan que Jesucristo es el Hijo de Dios y creen efectivamente y arrepentidos le piden perdón a Dios por sus pecados. Le piden perdón al Padre por sus pecados y confiesan y creen que ha sido ese perdón posible gracias a que Él envió a su Hijo Jesucristo a morir y resucitar en la cruz y derramar su sangre para el perdón, para ese perdón que están pidiendo, y son salvos. Y esa es la generalidad. Y eso es entonces el principio. Pero de ahí Él le dice: hay que no solamente hoy la voluntad de Dios es verlo. Todos los hombres del Antiguo Testamento vieron el reino de Dios. Dice la Biblia que conforme a la fe murieron ellos sin haber recibido, sin haber alcanzado. Por eso dice en 1 de Pedro, cuando lean con detenimiento, que todos estos administraban no para ellos, sino para nosotros. Miremos rápido para que se acabó. En 1 de Pedro, léanlo en casa entonces, les voy a dar el versículo. Entonces, 2 de Pedro, perdón. ¿Qué? Perdón, 1 de Pedro, perdón. Del versículo 10, en capítulo 1, perdón, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían detrás de ellos.
A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que os son anunciadas, os han predicado el evangelio, por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo del cielo, cosas las cuales anhelan mirar los ángeles. Esa es la realidad. Esa es la gracia. No solamente la salvación que el hombre puede ver. Esa es la gracia hoy manifestada, sino que el hombre puede y es entrar coheredero de Cristo Jesús. ¿Cómo? Recibiendo entonces en obediencia, al Padre, a la palabra que el Padre habló a través del Hijo, y esa palabra entonces comienza con bautícense. Pero entonces sí, ya nos bautizamos, recibimos el agua, no, y el Espíritu. Agua y Espíritu. Entonces el bautizo en agua, ya entienden, es entonces sumergirse y manifestar la fe en Jesucristo, y entonces el bautizo en agua es recibir el Espíritu Santo. Recibir el Espíritu Santo. ¿Y cómo entonces? Todos recibimos el Espíritu Santo. No, la Biblia da testimonio acerca de cuándo se recibe el Espíritu Santo. Dice que entonces recibieron el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Pero no es el mismo que entonces, no es lo mismo que el don de lenguas. Entonces es el comienzo de recibir el Espíritu Santo, es hablar en otras lenguas. Esa es la manifestación. Pastor, pero es que a nosotros nos han dicho que eso ya no, pues pastor, pero eso no es lo que la Biblia dice, mis amados hermanos. Y nosotros somos cristianos porque hacemos lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice, reciban el Espíritu Santo, y la Biblia da testimonio que cuando reciben el Espíritu Santo, de manera natural, empiezan a hablar en otras lenguas. No, pero eso fue para allá, para la iglesia cristiana. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y lo que está escrito, como comenzó, continúa hasta que el Señor venga. Eso es lo que está haciendo la iglesia cristiana. Entonces, predicando el evangelio para que los hombres se arrepientan y sean salvos, vean el reino de los cielos, y no solamente se vean, sino entren. Comiencen entonces a obedecer, porque Jesucristo dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura, siendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que obedezcan todas las cosas que yo les he mandado. Reciban el Espíritu Santo. Resucitados se les presentó y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Antes de irse les dijo: no se vayan hasta que reciban el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo. Ese es el mandamiento, porque Juan bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados dentro de no muchos días en el Espíritu Santo. Porque ciertamente yo bauticé en agua, pero viene uno después de mí que bautiza en el Espíritu Santo. Y esa es entonces la voluntad completa, la voluntad, buena voluntad del Padre, que es agradable y es perfecta. Que entonces reciban el bautizo, que reciban el bautizo en agua, que reciban el bautizo en el Espíritu Santo. ¿Cómo sé que me bauticé en agua? Se mojó, entró el agua y salió. ¿Cómo es visible o no? ¿Cómo sé que recibí el Espíritu Santo? Comenzó a hablar en lenguas. Es visible, es audible también, con señales y prodigios, porque si no, de ningún modo creeréis. Oremos, hermanos amados, y bueno, que el Padre nos ayude para que podamos continuar creciendo en el conocimiento y en el entendimiento de su voluntad. Vamos a despedir este tiempo orando juntos, como el Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder, la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Hola Alejandra, el Señor Jesús te bendiga. Adri Arroyo, Señor Jesús te bendiga. Bueno, para todos y para todas, un feliz día, que el Padre los bendiga y los guarde en su precioso nombre. Los amo mucho y le doy gracias infinitas al Padre por sus preciosas vidas. Un abrazo a la distancia. Chao, chao. Chao.